C. Finalmente las cartas contienen un panorama cronológico de la historia de la Iglesia. Cada iglesia representa un periodo distinto. La tendencia general de las condiciones es hacia abajo. Muchos creen que las 3 primeras cartas son consecutivas y que las 4 últimas son concurrentes. Cada uno llega hasta el tiempo del arrebatamiento de la iglesia. Inmediatamente notará que hay una semejanza en la estructura de las cartas. Por ejemplo, cada uno empieza con una salutación a una iglesia individual. Cada una representa al Señor Jesús en un papel que es especialmente adecuado a esta iglesia en particular. Cada una contiene su apreciación de la iglesia, introducidas por las palabras yo conozco. Palabras de aprobación van dirigidas a todas las iglesias, excepto a las de Sardis y la Odisea. Hay reprensión para todas, excepto Esmirna y Filadelfia. Hay una exhortación especial a oír lo que dice el Espíritu. Hay una promesa especial para el vencedor. Cada iglesia tiene su propio carácter distintivo. Los títulos siguientes expresan estas características dominantes. Efeso, la iglesia que perdió su primer amor. Esmirna, la iglesia perseguida. Pérgamo, la iglesia demasiado tolerante. Tiatira, la iglesia transigente. Sardis, la iglesia dormida. Filadelfia, la iglesia con oportunidad de servicio. La Odisea, la iglesia satisfecha de sí misma. Antes de estudiar las cartas, una por una, debemos señalar que estas iglesias obviamente incluían a creyentes verdaderos y a los que habían hecho una profesión falsa. En la primera carta, la mayoría era, sin duda, los creyentes genuinos. En la última carta parece que la mayor parte la formaban los que eran cristianos solo, de nombre. Efeso, capítulo 2, del 1 al 7, quiere decir amado, relajación o deseable. El Señor se presenta a la iglesia en Efeso como el que tiene las 7 estrellas en su diestra y que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Note que la mayoría de estas descripciones del Señor son semejantes a las que se encuentra en el capítulo 1. La iglesia de Efeso era sobresaliente por sus obras abundantes, su arduo trabajo y su paciencia. No soportaba a los malos en su medio. Tenía la habilidad de discernir a los maestros falsos y desecharlos. Por amor del nombre de Cristo había sufrido las pruebas y la adversidad con paciencia y había trabajado infatigablemente. Pero la tragedia de Efeso era que había dejado su primer amor. El fuego de su afecto había menguado. El entusiasmo ardiente de sus primeros días había desaparecido. Los cristianos podían mirar hacia atrás
a días mejores cuando su amor nupcial por Cristo era abundante, cálido y desinteresado. Todavía estaban firmes en doctrina y activos en servicio, pero faltaba el móvil verdadero de toda adoración y servicio. Debían recordar los días buenos de su fe primitiva, arrepentirse de su alejamiento del primer amor y continuar el servicio consagrado que caracterizaba el principio de su vida cristiana. De otra manera, el candelero de Efeso sería quitado, es decir, esa iglesia local dejaría de existir. Reciben otra palabra de aprobación con motivo de su odio hacia las obras de los nicolaitas. Algunos creen que eran discípulos de un líder religioso nombrado Nicolás. Otros indican que el nombre quiere decir literalmente gobernador sobre laicos. Aquí ven una referencia al desarrollo del sistema clerical. Parece bastante claro en la carta a Pérgamo, capítulo 2 del 14 al 15, que los nicolaitas se asemejaban a Balaam al enseñar que la idolatría e inmoralidad eran permisibles para el pueblo de Dios. Los que tienen oídos para oír la palabra de Dios son estimulados a escuchar el mensaje del Espíritu a las iglesias. Luego hay una promesa para el vencedor. En el Nuevo Testamento, un vencedor es uno que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. 1 de Juan 5:5. Su fe le habilita para vencer las tentaciones y halagos del mundo. Quizás en cada una de las cartas el vencer tenga un significado adicional con relación a la condición de esa iglesia en particular. Así, un vencedor en Efeso pudiera ser aquel que demuestra la realidad de su fe al arrepentirse de haber dejado su primer amor. Los tales comerán del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Esto no implica que serán salvos por vencer, más bien su victoria comprueba la realidad de su salvación. Todos los que son salvos comerán del árbol de la vida, es decir, entrarán a la vida eterna en su plenitud en el cielo. Efeso a menudo se toma como la descripción de la condición de la iglesia poco después de la muerte de los apóstoles. Los santos de Esmirna sufrían ataques violentos de judíos. Los historiadores nos hablan de la hazaña con la cual estos judíos buscaban ayudar en el martirio de Policarpo. Como judíos, ellos reclamaban ser el pueblo escogido de Dios, pero por su conducta demostraban que eran sinagoga de Satanás. Los cristianos no debían temer las cosas que estaban por sufrir. Algunos de ellos serían encarcelados y probados por tribulación de 10 días. Estos 10 días pueden referirse a 10 persecuciones distintas bajo los emperadores romanos que precedieron a Constantino, o pueden describir 10 años de persecución bajo Diocleciano. La carta anima a los creyentes a ser fieles hasta la muerte, a estar dispuestos a morir antes que renunciar a su fe en Cristo. Recibirían la corona de la vida, una recompensa especial para los mártires cristianos. De nuevo,
se insta al oidor a escuchar la voz del Espíritu. Al vencedor se le promete que no sufriría daño de la segunda muerte. Aquí un vencedor es uno que comprueba la pureza de su fe, al preferir ir al cielo con la conciencia limpia, antes que quedar en la tierra con una manchada. No tendrá parte en la segunda muerte, que es el destino de todos los incrédulos. 26:14. La doctrina de Balaam aquí se define como la enseñanza de que está bien que el pueblo de Dios coma alimentos ofrecidos a ídolos y se dé gusto en la inmoralidad. También incluye la práctica de predicar por dinero. Historia de Balaam, Números capítulo 22, 25. La doctrina de los nicolaitas no se define. La mayoría de los estudiosos bíblicos creen que estos hombres eran libertinos, enseñando que los que estaban bajo la gracia podían sentirse libres para practicar idolatría y pecados sexuales. El doctor Scofield enlaza la doctrina de los nicolaitas con el auge del sistema clerical. Es la doctrina de que Dios ha instituido un orden de clero o sacerdote que se distingue del laico. La palabra se forma de dos voces griegas, Nico, conquistador o vencedor, y Laos, la gente. El Nuevo Testamento no sabe nada de un clérigo, mucho menos de un sacerdote, ya que todos los hijos de Dios en esta dispensación son un sacerdocio real. En Dios en esta dispensación son un sacerdocio real. En la iglesia apostólica había oficios, ancianos u obispos y diáconos, y había ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Efesios 4:11. Pero al final del periodo apostólico surgió una disposición de relegar a los ancianos la autoridad de administrar las ordenanzas, constituyéndose en mediadores entre Dios y la gente. Ellos eran los nicolaitas. Se observará que lo que era obra en Efeso, el periodo apostólico, había llegado a ser doctrina 200 años después en Pérgamo, el periodo de Constantino. El vencedor en Tiatira era el creyente verdadero que fielmente mantenía las obras del cristianismo verdadero. Su recompensa sería reinar con Cristo durante el milenio. Tendría autoridad sobre las naciones y regirá con mano de hierro. Toda rebeldía y pecado sería castigada severa e instantáneamente. Y le daré la estrella a la mañana. El Señor Jesús es la estrella resplandeciente y de la mañana, capítulo 22, 16. Así como la estrella de la mañana aparece en los cielos antes que salga el sol, así Cristo aparecerá como la estrella de la mañana para recibir a su iglesia y llevarla al cielo. Primera de Tesalonicenses 4:13 al 18. Antes de que retorne como el sol de justicia para reinar sobre la tierra. Malaquías 4:2. El vencedor tendrá parte en el arrebatamiento de los santos. No gana esto por obras, pero sus obras demuestran la realidad de su fe, porque es genuina. Su conversión le será dada a la estrella de la mañana. Sus vestiduras blancas hablan de la justicia de sus vidas, porque se dieron a conocer como cristianos genuinos. Sus nombres no serían borrados del libro de la vida.
El libro de la vida parece ser un registro de todos los que profesan ser creyentes, ya sea que hayan nacido de nuevo o no. Dios les acepta su profesión, pero luego demanda una vida transformada como prueba de la realidad. De la misma, los que son cristianos solamente en nombre serán borrados del libro de la vida. Ningún cristiano verdadero sufrirá este castigo. Al contrario, su nombre será confesado por Cristo ante Dios el Padre y ante los santos ángeles. De nuevo los hombres son llamados a oír la advertencia solemne en contra de una profesión religiosa sin jamás haber nacido de nuevo. La iglesia en Sardis se toma muchas veces como un cuadro del periodo después de la Reforma, cuando la iglesia llegó a ser formal, ritualista, mundana y política. Las iglesias estatales en los países protestantes fueron los líderes en este movimiento. El vencedor también tendrá 3 nombres escritos en él: el nombre de Dios, el nombre de la nueva Jerusalén que desciende del cielo de Dios, el nombre nuevo del Señor Jesús. Así se identificará públicamente como propiedad de los 3. El que tiene oído debe escuchar este mensaje del Espíritu a las iglesias. La iglesia de Filadelfia muchas veces se toma como símbolo del gran despertar evangélico a principios del siglo XIX, del recobro de la verdad acerca de la iglesia y de la venida de Cristo, y del interés despertado en actividad misionera mundial. Al ver que los cristianos evangélicos gozaban de la recuperación de estas verdades, Satanás hizo un esfuerzo para leudar a la iglesia con legalismo y ritualismo. Al vencedor se le promete que compartirá la gloria del trono de Cristo y reinará con él sobre la tierra durante el milenio. Los que le siguen en humillación, rechazo y sufrimiento también le seguirán en gloria. Luego, por última vez, en el versículo 22, se le aconseja al oyente que escuche la voz del Espíritu. Sea cual fuere la interpretación que le demos al libro de Apocalipsis, es innegable que la iglesia de la Odisea presenta un cuadro vivo de la época en la que ahora vivimos. La vida lujosa sobreabunda en cada lado, mientras que muchos están muriendo sin conocer el Evangelio de Cristo. Los cristianos llevan una corona en vez de una cruz. Somos más aficionados a la política y a los deportes que Cristo. No hay conciencia de necesidad espiritual, ningún anhelo por un avivamiento verdadero. Damos lo mejor de nuestra vida a los negocios y luego damos las obras de una vida malgastada al Salvador. Proveemos generosamente para nuestros cuerpos que dentro de pocos años se convertirán en polvo. Acumulamos en vez de abandonar. Nos hacemos tesoros en la tierra en vez de en el cielo. La actitud general es: vamos a adelantar en la vida y daremos algunos de nuestros datos libres al Señor. Tal es nuestra condición en vísperas del regreso de Cristo.